Muy buenas tardes, muchísimas gracias a doña Carmen y a don David por la invitación. Realmente me alegra mucho que tengamos este espacio para compartir sobre un tema que además, bueno, para mí resulta apasionante. Creo que es importantísimo que nosotros, los que trabajamos con personas, con seres humanos, nos formemos y ampliemos el conocimiento que tenemos acerca del proceso de desarrollo y sobre las bases neurobiológicas de cómo aprenden los seres humanos, de el por qué nos comportamos de la forma en la que hacemos, el que podamos entender mejor nuestro trabajo, el porqué de las intervenciones que hacemos y por supuesto el que éstas estén mejor fundamentadas. Yo creo que sí, un aporte de las neurociencias a nuestras disciplinas, y digo nuestras porque estamos en disciplinas muy cercanas, es precisamente ese fundamento que le brinda a todas las acciones que hacemos. No nos viene por decirlo así, como que a descubrir el agua tibia. No son cosas que se contradigan con los principales fundamentos teóricos que manejamos en el proceso de desarrollo humano, de aprendizaje, elección vocacional o etcétera, sino que más bien nos permiten entender por qué muchas de nuestras intervenciones son realmente fundamentales y nos dan herramientas para que la mediación que hagamos sea realmente efectiva y funcional para la persona. Don David me pidió que les hablara de la neurobiología. Ahora, la neurobiología en particular se refiere al estudio de las células que existen en el sistema nervioso, al estudio tanto de las neuronas, que son las estructuras básicas de ese sistema, pero también de otra cantidad importante de células que existen en el cerebro, en el encéfalo y en la médula, que son las células gliales, que son más chiquititas, que son unas que antes se pensaban que le daban como sostén, algo así, a las neuronas, pero ahora se sabe que tienen otras funciones importantes. La neurobiología estudia todas estas células del sistema nervioso, cómo se organizan y cómo procesan la información. En ese proceso de organización, por supuesto que la unión, la comunicación que tienen las neuronas constituye un eje de interés muy importante. Esa comunicación, ese contacto, aunque no se llegan a tocar, pero ese contacto entre una neurona y la otra es lo que se denomina sinapsis. La comprensión del proceso mediante el cual una neurona le pasa la información que recibe a otra neurona, el qué es lo que sucede al interior de esa célula, que si ampliáramos muchísimas veces, por ejemplo, el terminal, esta parte de aquí, el final de la neurona, podemos encontrar estructuras muy complejas que son las que estudia precisamente la neurobiología. El conocimiento de estas estructuras, por ejemplo, de lo que se denominan canales iónicos, nos da también información importante que al rato de nuevo nos permite entender ciertas situaciones. Por ejemplo, al final de cada uno de estos botones del axón, si nos imaginamos de nuevo el resto de la neurona, tenemos compuertas que se abren y que permiten liberar unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Ahora, todo eso suena como, pues sí, técnico, pero resulta que es la forma de comunicación que utilizan las células para transmitir los mensajes de todo lo que nos rodea. Asumamos que es algo que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos sintiendo. En cada uno de los sentidos, de los receptores sensoriales, tenemos neuronas que se especializan en cambiarle el lenguaje a esa energía que nos rodea para traducirla a un código que es el que lee el sistema nervioso. Esa traducción del lenguaje de la energía que nos rodea al lenguaje que utiliza el sistema nervioso es precisamente uno de los elementos objetivos del estudio en la neurobiología.
Cuando una neurona de las que están en los receptores sensoriales, en la vista, en el oído, en el tacto, a nivel propioceptivo, recibe ese estímulo, esa energía del exterior, entonces se genera lo que se denomina o lo que se llama como un potencial de acción. Es como un disparo que hace que esta neurona abra sus compuertas y libere esas partículas que se llaman neurotransmisores. Existen más de 50 neurotransmisores conocidos. El funcionamiento de cada uno de estos también es objeto de estudio de la neurobiología. La forma en la que esta neurona libera los neurotransmisores que llevan ese mensaje de qué está sucediendo afuera o qué es lo que estamos pensando también, y la manera en que la neurona con la cual se está conectando recibe esos neurotransmisores en el establecimiento de la sinapsis, todo lo que pasa ahí cuando cambian los voltajes, cuando las gradientes eléctricas y químicas se modifican, es parte de los objetivos de la neurobiología. Pongamos un ejemplo para traer así como al trabajo diario esa importancia de los neurotransmisores y de conocer mucha de la información que existe en estos niveles. Cuando uno empieza a tratar de entender, por ejemplo, el déficit atencional, ¿qué es lo que pasa en una persona con déficit atencional? ¿Cómo es que funciona la famosa Ritalina? La explicación la tenemos precisamente ahí. Y uno de los neurotransmisores importantes para poner atención es la dopamina. La dopamina es así como estrella en el hecho de que podamos focalizarnos en algo que nos llama la atención y que nos podamos concentrar en ella. Cuando se da esa conexión entre dos neuronas, la dopamina se libera y es captada por otro canal iónico receptor que, si lo vemos ahí ampliado, se abre, recoge la dopamina y esa dopamina estimula a la segunda neurona para mandarle el mensaje. Ahora, resulta que en esta neurona, la que libera la dopamina, existen canales no solo que liberan, sino, esta imagen no los tiene, pero tiene otros canales que reciclan la dopamina, aquella que no se utiliza al final, los pedacillos que quedan entre el espacio de las dos neuronas se recaptan, y se reciclan y se vuelven a utilizar. Y resulta que ya la neurobiología ha investigado y nos ha permitido conocer que en el déficit atencional esos canales que recogen y reciclan la dopamina, lo que pasa es que empiezan a recoger la dopamina antes de tiempo, algo así como que funcionan de manera más acelerada. Esta neurona se activa con ese impulso, libera la dopamina y antes de que esta neurona recoja toda la dopamina, el tiempo necesario para que las dos se mantengan conectadas, esta con sus puertitas recicladoras recoge la dopamina antes de tiempo. Entonces esas neuronas no permanecen activas, conectadas el tiempo necesario para poner atención. La neurobioquímica nos ha permitido conocer también que hay formas de regular el tiempo en que se abren estos canales recicladores, cuyo nombre artístico es canales recaptadores de dopamina, y entonces han descubierto que una sustancia, el metilfenidato, que es el componente activo de la Ritalina, permite regular el tiempo de apertura de esos recaptadores de dopamina, de manera que no empiecen a recoger la dopamina antes de tiempo. Ese es uno de los ejemplos de los aportes que nos da la neurobiología al conocimiento del comportamiento humano. El poder entender cómo funcionan esos neurotransmisores, el hecho de que, como mencionamos, la dopamina es fundamental en el proceso de poner atención, que la serotonina es indispensable en la ansiedad, en ese motor que nos mueve cotidianamente. Ese poder entender un poco más cómo funcionan esos 86.000
millones de neuronas aproximadamente que tenemos cada uno más o menos en nuestro cerebro. Cuando vemos esa enorme cantidad de células neuronales, porque aquí estamos haciendo referencia solo a las neuronas. Recordemos que mencionamos que en el cerebro y en el encéfalo, sistema nervioso en general, no existen solo neuronas, también existen células gliales, y esas otras células vemos que son muchísimo, en algunas zonas, muchísimo en mayor cantidad que las mismas neuronas. Ahora, hay neurobioquímicos que se dedican toda la existencia a estudiar a los astrocitos, que es uno de los tipos de estas células gliales, o a los oligodendrocitos, que es otro tipo de células gliales, y tal vez a una parte del astrocito, y pasan toda la vida dentro del laboratorio permitiéndonos precisamente poder conocer más esos hallazgos. Todavía es una materia, un conocimiento muy amplio, difícil que vaya a poder llegar, por lo menos a corto plazo, a entenderse el funcionamiento de este sistema tan complejo. De hecho, hay unos de los autores que dicen que si pensamos en 1 centímetro cúbico de la corteza, ahí encontraríamos más conexiones entre neuronas que estrellas en la galaxia conocida. Pensemos entonces la complejidad de todo este sistema nervioso, y que si bien es cierto, esto que sucede aquí adentro es apasionante, yo me tomé la libertad de irme un poquito más de la neurobiología hacia la neuropsicología del desarrollo, que es propiamente mi área y en la cual se utilizan esos insumos de la neurobiología, el cómo funcionan las neuronas, el cómo se da la conexión entre ellas, cómo se da la transmisión de neurotransmisores, de estas sustancias químicas que llevan los mensajes a lo largo del sistema nervioso, y la relación que se da entre todo ese proceso de desarrollo del sistema nervioso y el ambiente. ¿Cómo nos influye el ambiente? He sabido también que la discusión de qué es más importante, si la genética o la crianza, si el entorno o la biología, ya es un tema que ha quedado descartado, de manera que no es algo que tenga en este momento algo que nos llame la atención. Sabemos que la influencia del ambiente es algo innegable, algo que sucede continuamente, algo que no podemos evitar, que es dinámico y que está influyendo continuamente también en ese funcionamiento de las neuronas, en el proceso de desarrollo de todos nosotros y de las personas con las cuales trabajamos. Adentrándonos entonces en la neuropsicología del desarrollo, en este espacio que estamos compartiendo voy a hacer un recorrido por estos que son los principales sistemas, funciones y procesos que dentro de esta área evaluamos e intervenimos, y en los cuales la neurobiología y las neurociencias nos dan conocimientos muy importantes para, de nuevo, todos aquellos que trabajamos con personas. Pensemos, y vamos a arrancar por aquí, que es la base, en que estos tres procesos, los sistemas de atención, la ansiedad y la motivación, son algo así como los primeros filtros que deben atravesar todos esos estímulos para que nuestro sistema nervioso los pueda aprender. Si yo no le pongo atención a algo, difícilmente eso va a poder llegar a ser procesado en mi cerebro. Si yo estoy físicamente presente pero pensando en otra cosa, difícilmente esas palabras van a ser captadas y van a generar esos potenciales de acción, esas conexiones entre neuronas que permitirían procesar esa información. De nuevo, si yo no estoy ni siquiera presente físicamente, el hecho de que me llegue el aprendizaje así como que por ósmosis está totalmente descartado. Necesito estar ahí y necesito poner atención. Las neurociencias nos han explicado que la atención no es una sola, hay diferentes sistemas de atención.
algunos que nos sirven para concentrarnos durante un tiempo, algunos que nos sirven para poner la atención a dos o más cosas que son muy importantes, por ejemplo, cuando uno está escuchando algo, viendo algo y además tomando apuntes. Para los chiquitillos cuando están en la escuela tienen que copiarle la pizarra, ponerle atención a la pizarra y al cuaderno. Ahí utilizo lo que se llama la atención dividida. La que me permitía concentrarme en algo es la atención sostenida, y la que me permite inhibir cosas que no son relevantes y focalizarme en lo que sí es importante es la atención selectiva. Las neurociencias nos explican este funcionamiento y, por ejemplo, es algo que nos permite también entender el porqué de algunos de los comentarios de los padres de familia de cómo va a ser que mi hijo tenga problemas de atención cuando, ya lo vieron usted, el fin de semana puede pasarse el sábado. Si uno lo dejara de la mañana a la noche jugando play, conectado ahí con el aparatito, completamente ido, completamente concentrado. No voy a decir usted que tiene déficit atencional. Entonces uno empieza a revisar esos diferentes sistemas de atención. Pues sí, aparentemente la atención sostenida, esa concentración en lo que a él le interesa y le motiva, funciona muy bien. Una de las preguntas es, ok, y asuma que, no sé, ya está el almuerzo. Y lo empieza a llamar, fulanito, ya está el almuerzo. Fulanito, ya está el almuerzo, que ya esté el almuerzo, que apague. Y el otro, ido completamente en el jueguito, ni siquiera oye, se desconecta completamente del resto. Entonces uno dice, ok, atención dividida, eso le cuesta. Cuando tenemos afuera estímulos que están compitiendo con eso en lo que él está completamente focalizado, porque le motiva muchísimo, existe dificultad. Entonces podemos ir encontrando en las personas y en nosotros mismos variaciones de cuál de los sistemas atencionales es más fuerte o cuál tenemos que fortalecer. También este conocimiento nos dice que hay características de los estímulos que nosotros presentemos que pueden aumentar las probabilidades de que sean procesados a nivel del sistema nervioso. Y esto nos es de mucha importancia en el momento de dar una clase o nada más de establecer una conversación con la otra persona, de cómo hago para captar su atención. Pensemos, no sé, una población que nos genera retos especiales, que son los adolescentes, en los cuales tal vez ese hacer clic es todavía más importante. Si los estímulos que presentemos a manera de palabras, de imágenes, de material, del video que vamos a analizar, etcétera, son novedosos, les llaman la atención, los puede asociar con cosas que ya conoce, que para él son significativos, si son retadores, pero le presentan un reto que puede alcanzar, eso aumenta las probabilidades de que se le ponga atención a lo que estamos haciendo. Y para eso también, sin duda, es muy importante la motivación que uno, como ente externo, pueda generar. También tenemos datos acerca de la variabilidad de los periodos atencionales, tanto en las diferentes edades como en las diferentes personas. No a todos nos resulta fácil concentrarnos en las primeras horas de la mañana o ya entrada la noche. Después del almuerzo, por lo general, es difícil mantenerse ahí focalizado en algún elemento. Sin embargo, hay personas que eso les resulta más fácil que a otros. Si pensamos en, no sé, chiquitillos de preescolar, en muchas ocasiones llega uno a observar una clase y, por ejemplo, hoy en la mañana que estaba en pre-kinder, solo la primera rutina inicial del día dura 40 minutos. En niños de 4 años, muchos lo logran, otros no. A los 4 años no se espera que un niño tenga un lapso de concentración de 40 minutos. Y a veces cuando empezamos a tener niños que no logran permanecer sentados, que no están atentos, quietos y callados, tal vez como el profesional desearía, se identifican como que son muy inquietos, es que será que tienen déficit atencional, etc. Sin embargo, ese conocimiento sobre cómo funciona la atención nos permite entender cuál es el parámetro esperable, cuándo nos salimos de ese parámetro y qué
aunque tenga a muchos niños de la misma edad, hay algunos que les es más fácil poner atención al principio de la mañana, otros después de la merienda, o que algunos después del recreo están muy excitados, con mucho movimiento, mucha energía acumulada, y que esa concentración va a ser difícil. El segundo filtro de ingreso de esos estímulos es la ansiedad, de la cual conocemos y escuchamos mucho. A esta palabra generalmente le damos ya como un significado negativo de que estoy ansioso, estoy estresado, estoy preocupado. Sin embargo, la neurobiología precisamente nos dice que aquí la serotonina, que era otro de los neurotransmisores, tiene un papel importantísimo, y que la ansiedad es indispensable, que está presente en todos los seres humanos. De hecho, esta imagen del cerebro es como si lo tuviéramos así y nos partimos a la mitad. Aquí en el centro del cerebro están unas zonas en el sistema límbico que se llaman las amígdalas cerebrales. Ahí en las amígdalas se genera la ansiedad. Son esos generadores de serotonina importantísimos y de los circuitos de por dónde va desplazándose la serotonina en el sistema nervioso. Estas amígdalas cerebrales, de nuevo, están en el centro del cerebro, en ese sistema límbico, que es una de las zonas más antiguas evolutivamente hablando. Esa antigüedad evolutiva hace que la compartamos, por ejemplo, con todos los mamíferos. Todos los mamíferos tienen sistema límbico y tienen amígdalas cerebrales, en eso no nos diferenciamos mucho. A nosotros los seres humanos se supone que nos caracteriza esta zona del frente del cerebro, el área prefrontal, en la que, en teoría, en la práctica en algunos, tenemos las zonas que nos permiten pensar, razonar, resolver problemas, autocontrolarnos. Pero estas zonas, también en relación con los tiempos evolutivos, son las de un desarrollo más reciente. Eso hace que cuando las amígdalas cerebrales se activan, empiezan a aumentar esos niveles de serotonina a nivel cerebral. Los circuitos de neuronas que conectan el sistema límbico con el área prefrontal, algo así como que se desconecten. Esta área manda a nivel de todo el cerebro. Si pensamos no solo en la ansiedad, si pensamos en, no sé, un ataque de risa o un ataque de llanto, o cuando tengo muchísimo sueño o mucha hambre, que todas esas emociones y sensaciones básicas se generan ahí en el sistema límbico. Cuando estoy en un ataque de risa no puedo pensar, o si estoy muy enojado no es momento tampoco para ponerse a hablar o expresar ideas, porque probablemente después me arrepienta. Esas emociones básicas o esas necesidades básicas que se generan en el sistema límbico tienen que ser atendidas primero para que después yo pueda recurrir a activar esas neuronas que tengo en el área prefrontal. En el caso de la ansiedad, cuando se incrementan más allá de lo esperado los niveles, estas neuronas que conectan sistema límbico y área prefrontal, llamándose circuitos frontolímbicos, algo así como que se desconectan de nuevo, y entonces se hace difícil pensar. Uno de los mayores ejemplos nos lo encontramos en la dificultad que presentan muchas personas ante los exámenes, las evaluaciones escritas. Se pasan estudiando muchísimo tiempo, aquellas maratónicas con el papá o la mamá o ellos mismos. En el momento de llegar al examen se bloquean completamente. No recuerdo nada, me quedo en blanco, empiezo a pensar, ¿y si me va mal? ¿Y si pierdo esta materia? O si llego a la casa y con una mala nota, entonces en la casa me van a regañar, me van a decir tal cosa. Eso como que le mete carbón a esas amígdalas, ese sistema límbico, la ansiedad sube, se desconecta del área prefrontal y de hecho me bloqueo. Salgo del examen, me siento más tranquilo, el sistema límbico se tranquiliza. Pero ¿por qué no te acordaste de todo el acordar? Sí. Y ya empiezo a evocar toda la información que de hecho sí estaba ahí almacenada en las cortezas. Pero esa ansiedad me jugó una mala pasada. Cuando tenemos trastornos de ansiedad,
Eso influye muchísimo en el comportamiento, en el mismo control de los impulsos de una persona, y se traduce muchísimo en el repertorio de conductas que se experimentan. Ahora, no puedo asumir que esa ansiedad ocurre o se genera, no sé, como por ahí volando afuera. No, eso tiene origen a nivel del sistema nervioso, y es tanto ahí como en el ambiente donde trabajamos para estabilizar este proceso tan importante, que de nuevo es fundamental para poder aprender y desarrollarse en general. En la comunicación que existe en estos circuitos y en estas áreas frontolímbicas, tenemos la clave del tercer elemento, la motivación. Y las neurociencias nos dicen que aquello que resulta emocionalmente importante, y lo sabemos, aquello que nos interesa, que nos llega y nos mueve esas fibras emocionales, va a captar más rápidamente la atención. Tanto la ansiedad como la motivación tienen algo así como dos lados, como si fuera una moneda. Un elemento que es positivo en el proceso de aprendizaje, de facilitar el que lo que estamos tratando de presentar o de conversar con esa persona sea procesado, y eso se genera cuando logramos un balance entre esa emoción, motivación, ansiedad. Es decir, tengo un reto, me dan ganas de afrontarlo, me siento capaz de entrarle a eso que tengo al frente, y puedo utilizar los recursos a nivel ejecutivo, que ahora vamos a ver, precisamente para hacerlo. Ahí, en esos casos, tanto la ansiedad como la motivación se conjugan para aumentar la efectividad de ese primer filtro de la información. Sin embargo, constituye una amenaza cuando tenemos, como mencionamos, algún trastorno de ansiedad, o que está sucediendo algo en nuestro entorno. Tenemos una figura muy amenazante, algo que nos está generando mucho miedo, mucho temor, que pueden ser situaciones reales o ideas que yo mismo me he ido formando, y que eso desencadena ese funcionamiento exacerbado de las amígdalas y la desconexión frontolímbica. Esas características de cómo es un entorno idóneo de trabajo para el otro, que sea un entorno tranquilo pero motivante, y de nuevo con estímulos que sean significativos, que los pueda entender, que los pueda relacionar con experiencias previas, resulta que está fundamentado precisamente en ese conocimiento neurocientífico. Ahora, si asumimos que eso que estamos escuchando, viendo, conversando, haciendo, capta nuestra atención, que tenemos un estado emocional óptimo que nos motiva, y que esos estímulos ingresan, pasan esos primeros filtros, podríamos pensar que esos estímulos son algo así como piecitas de un rompecabezas. Hay muchas piezas que entran por la vista, por el oído, por el tacto, por el movimiento, algunas por el olfato, por el gusto, y así según las clasificaciones de los sentidos a las cuales podamos acudir. El procesamiento perceptual desde la neuropsicología del desarrollo se refiere al proceso mediante el cual cada una de esas piecitas de rompecabezas es decodificada, es decir, aquella neurona que la recibe la cambia al código electroquímico que utilizan las neuronas en el sistema nervioso y la acomoda en las diferentes áreas del encéfalo de acuerdo con sus características. La información visual va más allí, hacia la parte de atrás, hacia lo occipital. Información auditiva en los lóbulos temporales. La integración perceptual y a nivel de movimiento más hacia el lóbulo parietal. Se va realizando todo un ensamblaje de información que resulta realmente importante, porque con base en este rompecabezas que cada uno nos vamos armando acerca de lo que percibimos, es que después el mismo ambiente y nuestro sistema nervioso nos pide o tiene la expectativa que pensemos, razonemos, lo utilicemos para relacionarnos con nosotros. Y podríamos encontrarnos el caso
en el cual, por alguna dificultad en estos procesos de entrada, no estén ingresando todas las piezas del rompecabezas necesarias, y en algunos momentos ese rompecabezas le faltan partes, está incompleto, o es como si fuéramos filmando una película y le vamos pegando tijeretazos. Y en esos casos después le pedimos a esa persona que razone, que piense, pero o estaba muy estresado, muy ansioso, o no le interesaba lo que estaba sucediendo, o no le puso atención. Una vez que la información ha ingresado, el mismo sistema nervioso ha ido realizando a lo largo de su historia diferentes procesos que le permiten guardar esos datos en cortos o largos periodos de tiempo. Al igual que nos encontramos en muchas posturas teóricas dentro de las neurociencias, hay diferentes clasificaciones de la memoria. Sin embargo, hay una que la clasifica según el tiempo durante el cual esa información permanece activa y según las áreas del cerebro que también se activan cuando se procesan los datos, que la dividen a nivel de memoria de trabajo, memoria a corto plazo y memorias a más largo plazo. Es usual también encontrarnos a veces con comentarios o referencias de que es que tiene muy mala memoria, es que nada se le pega, no se lo aprende, no se acuerda, hablamos, conversamos y es como si aquello no se hubiera grabado. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la memoria? Pues de nuevo nos devolvemos a las neuronas. Cuando esa primera neurona, que ya la hemos mencionado varias veces, que está en alguno de los receptores sensoriales, pensemos en la retina del ojo, recibe un impulso lumínico, algo que la activa, esa primera neurona se encarga de liberar sus neurotransmisores y de conectarse con una segunda. Esa segunda, dice, mira, no sé, esto es un color fosforescente. Sí, me presentan el color fosforescente y las dos neuronas se activan al mismo tiempo. Reclutan a una tercera neurona y a una cuarta y a una quinta y a muchas otras neuronas que empiezan a activarse al mismo tiempo cuando se presenta ese mismo estímulo. Un color fosforescente y todo ese ensamblaje de neuronas se activa al mismo tiempo, se conectan todas juntas. De hecho, se dice que la memoria es un circuito, está conformada por un circuito de neuronas. La memoria, si pudiéramos tener un microscopio electrónico muy potente, sería algo visual, casi tangible. Es un grupo de neuronas que se activan a la vez cuando se está procesando un estímulo. En términos de poder entender mejor ese funcionamiento de la memoria, las neurociencias nos dicen que lo que vivimos cuando experimentamos algo emocionalmente significativo, cuando hay un elemento que nos llega y nos mueve esas fibras emocionales, y ahora sabemos que esas fibras emocionales se encuentran en el sistema límbico, eso genera que la memoria se forme y se fortalezca ese circuito con mayor efectividad. Si queremos realmente impactar en alguien, que lo que estamos haciendo cale en su historia de vida, tengo que asegurarme de que eso sea claro, estable, vívido. En muchas ocasiones la práctica, la repetición favorece ese establecimiento de circuitos de memoria. Ahora, por supuesto que la repetición es importante, pero la aburrición no facilita el que se active esa motivación. Y hay otras vivencias que con que las experimentemos una sola vez, ya eso tiene la suficiente fuerza emotiva para desencadenar toda la activación de un circuito de memoria. No es necesaria la repetición. Desde el punto de vista neurocientífico, ese proceso que incluye la recepción de los estímulos, su cambio en ese código que lee el sistema nervioso, su procesamiento perceptual, es decir, que esas piecitas de rompecabezas se organizaran a nivel del cerebro, la posibilidad de que eso que estoy percibiendo perdure en el tiempo en esos ensambles de neurona o memorias,
Eso es lo que se considera como aprendizaje. Cuando hablamos del aprendizaje desde este punto de vista, no estamos hablando de qué es lo que se aprende, o del cuándo lo aprendo, o qué tan rápido lo aprendo. Generalmente esos términos o esos juicios los generamos nosotros como sociedad. Cuando estoy pensando en alguien que es lento para aprender X cosa, lo que sucede es que esa X cosa la plantea un currículum propuesto por igual seres humanos que han considerado que eso es importante. Uno de los mejores ejemplos son los criterios que por lo general en nuestro sistema educativo se utilizan para medir el aprendizaje: la lectoescritura y las matemáticas. Sabemos que no existe ningún chip, ningún gen, ningún área del cerebro especializada ni en la lectoescritura ni en el cálculo matemático. Que cuando nos adentramos en esta neurobiología del aprendizaje y de los trastornos del aprendizaje, que es otra área interesantísima, nos encontramos con que hay muchas áreas del cerebro implicadas en el hecho de poder leer, de poder escribir, de poder sumar o resolver un problema, de poder aprender cosas que nos parecen muy básicas, si 2 más 2 es 4, o las tablas de multiplicar, pero resulta que para poder hacer eso necesitamos de atención, de motivación. Ese procesamiento de la información tiene que estarse realizando de manera fluida y tenemos que ir ensamblando en cada uno de los lóbulos cerebrales la información pertinente. Eso se tiene que consolidar en las memorias y además tenemos que utilizar toda esa información para, por ejemplo, leer que ahí dice mapa, o hacer la multiplicación o resolver un problema aritmético. Esto no es, desde el punto de vista neurocientífico, el aprendizaje. Esos son contenidos, de nuevo, culturalmente consensuados, que se incluyen dentro de un currículo para enseñar y para que el otro aprenda. Cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de procesamiento perceptual, de formación de memorias y de la posibilidad de que todo lo que vayamos viviendo sea también utilizado para remodelar esas memorias existentes. Y si lo pensamos desde esta perspectiva, lo que necesitamos, si fuéramos a hacer una receta de aprendizaje, los recursos básicos que alguien necesita para poder aprender son neuronas, estímulos ambientales, y uno diría, ya las neuronas traen dentro de su neurobiología la posibilidad de establecer conexiones o sinapsis una con otra, y con que establezcan sinapsis ya tengo la posibilidad de formar memorias. Entonces, ¿qué necesito? Estímulos, que esos estímulos ingresen y se conformen en memorias. Desde ese punto de vista, mientras estamos vivos, tenemos neuronas. Sin encéfalo, sin sistema nervioso, no podemos sobrevivir. Desde esa perspectiva también, todos los seres humanos aprenden. Todos percibimos el ambiente, sea por una ruta o por otra. Aún en los casos más complicados, pensemos en un niño con parálisis cerebral, con sordoceguera, está percibiendo el mundo a través del movimiento, de la temperatura, del ambiente en su piel. Eso constituye un estímulo, tiene neuronas en su cerebro que procesan esos estímulos, que pueden conectarse entre sí y formar conexiones, es decir, formar memorias. Por lo tanto, aprende y constantemente está percibiendo estímulos y tiene la posibilidad de remodelar esas neuronas. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el detalle en el cual tenemos que tener mucho cuidado? Precisamente en cómo juzgamos el proceso de aprendizaje de los otros. En muchas ocasiones también dejando de lado o no dándole la importancia debida a los procesos que están en la base del hecho de que alguien pueda aprender. Podemos destacar, que es importante, que cada cerebro, cada sistema nervioso de cada ser humano se va individualizando aún más conforme vamos viviendo, creciendo.
Hay por ahí una frase que dice, y que por ahí hay un par que se la tienen que manejar muy bien para dentro de 15 días, que el proceso de aprendizaje es individual e individualizante. Individual, ¿por qué? Porque lo que percibo yo, lo percibo exclusivamente yo. Si pensamos, no sé, estímulos auditivos, esos pasan por un primer filtro que vendrían siendo los pabellones auriculares, las familiares orejas, y la forma de las orejas es tan individual como las huellas digitales. No existen dos orejas iguales en el mundo. Incluso si uno tiene curiosidad de tiempo en la noche, puede llegar a tomarse una foto de la oreja derecha y la foto de la oreja izquierda, las compara y dice, wow, tengo las dos orejas diferentes. Y resulta que eso ya ejerce un filtro en la información que estoy percibiendo y en cómo utilizo o recibo esos estímulos auditivos. Eso hace que lo que yo percibo, lo que llega a formarse en mis memorias, sea exclusivamente mío porque soy yo el que lo estoy percibiendo de esa manera. Y de la misma forma, como va siendo algo constante en el proceso de desarrollo, me va haciendo cada vez más único, me va individualizando todavía más. Eso nos permite también darle un sustento a esa diversidad humana. El hecho de que la inclusión y que el respeto a la diversidad y que el aprendizaje para todos y el diseño universal para el aprendizaje y todo el asunto no sea solo un discurso filosófico o teórico, sino que digamos, ah caramba, es que sí, desde esos niveles neurobiológicos, si nos vamos a comparar dos neuronas a nivel del sistema nervioso, no nos vamos a encontrar dos neuronas exactamente iguales. Esas mismas células, por las relaciones que van teniendo con su ambiente, se van moldeando, van desarrollando espinas dendríticas, como esos pelillos que tienen las neuronas que les permiten conectarse y que las van haciendo distintas a las neuronas vecinas. Pues de la misma forma, las neurociencias nos dicen que en el proceso de desarrollo y aprendizaje, la individualidad, la diversidad es un elemento común. Cuando hablamos del procesamiento perceptual, mencioné que el sistema nervioso, que el mismo ambiente, nos demanda que en muchas ocasiones realicemos procesos complejos con ese rompecabezas de estímulos que nos hemos ido formando según lo que vemos, escuchamos, sentimos, etc. Esos procesos más complejos los vamos ubicando aquí en la parte superior y vamos a centrarnos en tres que resultan de una importancia muy particular para el tema que nos ocupa. Las primeras serían las funciones ejecutivas, que se están convirtiendo en un tema bastante actual, que vienen estudiándose ya desde hace bastante tiempo, pero que en nuestras disciplinas es como una novedad. Ya poco a poco empezamos a entender que esa capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones, lo que media y posibilita que una persona pueda hacerse cada vez más independiente, autónomo, responsable, que pueda discriminar entre las posibilidades que se le presentan, que pueda prever qué consecuencias podrían tener sus elecciones o sus decisiones. Si hago esto, ¿qué podría pasar? Si hago aquello, las consecuencias podrían ser estas, aquellas. ¿Cómo organizo y planifico el proceso de resolución, ya sea de un reto muy concreto, de acuerdo con la etapa de desarrollo en la que esté, o de una toma de decisión muchísimo más trascendental de si me voy de mi casa o no me voy, me caso o no me caso, tengo hijos o no tengo hijos, elijo esta u otra carrera? Todo ese proceso de toma de decisiones, de resolución de problemas, tiene su base de operaciones en estas zonas prefrontales, de las cuales hablamos cuando hicimos referencia a la ansiedad. Si bien tenemos dentro de los distintos autores clasificaciones diferentes según sean más o menos detallistas en el poder hacer el análisis de tarea respecto a cómo resuelvo un problema y tomo una decisión,
Generalmente estas constituyen aquellas funciones ejecutivas en las cuales tenemos mucha mayor coincidencia. Cuando empezamos a adentrarnos en ese conocimiento de las funciones ejecutivas, también podemos ir identificando en el perfil de aquella persona con la que estamos trabajando en cuál función necesita un apoyo más particular. Resulta que sí, prevé consecuencias, se planifica y organiza, tiene las cosas claras, pero está metiendo la pata, se tropieza muchas veces con la misma piedra. Tal vez aquí, en los niveles de flexibilidad y perseverancia, necesitemos dirigir esfuerzos de intervención con mayor énfasis. Cuando hablamos de flexibilidad, por ejemplo, es darme cuenta, lo que estoy haciendo no está funcionando. Y ahí puedo hablar de flexibilidad cognitiva y de flexibilidad comportamental. Flexibilidad cognitiva, darme cuenta, caramba, sí, esto que estoy haciendo no me está permitiendo resolver el problema. Y flexibilidad comportamental, bueno, pues si no me está permitiendo resolver el problema, cambio lo que estoy haciendo y dejo de hacer las cosas de la misma manera para tener un resultado diferente. Podría encontrar necesidad de apoyo respecto a la perseverancia, desde aquellos que se dan por vencidos sin siquiera intentarlo, y en eso pensemos que podemos identificarlo en niños chiquititos, en adolescentes o en adultos, en nosotros mismos. Cuando empezamos a trabajar, pensemos en un chiquitillo de 3, 4 años, ahí podemos identificar todos esos procesos de funcionamiento ejecutivo. La resolución, por ejemplo, de rompecabezas. En general, esos juegos de pensar son excelentes para observar ese funcionamiento ejecutivo. Y pensemos en chiquitillo, y ahí puedo tener rompecabezas de 2 piezas, relativamente sencillos o cada vez más complejos. Y que empiezo a tratar de armarlo y de una vez cojo una pieza y la trato de encajar y le doy con el puño y la trato de empujar cuando uno dice, a ver, evidentemente esa pieza no va ahí, no le concuerdan los colores, todas las señales del ambiente me está diciendo eso no va ahí, pero insisto y empiezo a llorar porque no lo puedo armar, me frustro, la ansiedad va para arriba y empiezo a ver reflejado en una actividad sencilla como el armar un rompecabezas toda esa puesta en práctica de los procesos que hemos estado recorriendo. O puedo encontrarme el chiquitillo también que coge la pieza, la pone, no funcionó, mejor busco otra cosa y me voy a jugar. No tengo esa perseverancia, ese hecho de, trato, le doy vuelta, la pongo por aquí, la pongo por allá, ya veo, no funcionó, soy flexible, la cambio y busco otra opción. Eso podemos verlo de nuevo reflejado en un entorno de trabajo así más controlado mediante el juego, la interacción, la realización de laberintos, por ejemplo, y que ahí tenemos también laberintos para niños pequeños y laberintos para adultos. El cómo una persona resuelve un laberinto es como otra fotografía, por lo menos teórica, y resulta ser bastante acertada de cómo está poniendo en práctica esas funciones ejecutivas. Si empezamos a ponerle cuidado a gente que coge lápiz y de una vez empieza a tratar la línea y dice, pero ni siquiera lo he visto, ya sabe por dónde es la salida. Sí, espérese. Empiezo a hacer las cosas de manera impulsiva, no observo, no preveo consecuencias y entonces me meto en un camino que no tiene salida, me devuelvo, me vuelvo el otro, tampoco tiene salida y empiezo a ver cómo mucho de ese desenvolvimiento pues va siendo concordante con lo que uno observa en la cotidianidad y me ayuda a esa identificación de cuál es la función ejecutiva que resulta relevante de fortalecer con la persona. En este desarrollo de funciones ejecutivas tenemos un elemento central. Mencionamos también al principio que ninguno de esos procesos se genera en el vacío. Cuando hablamos de todo este proceso de desarrollo, tenemos a ese ambiente. Y cuando hablamos de estas funciones superiores, a ese ambiente le vamos a poner un nombre específico. Cuando hablamos de funciones ejecutivas centrales, podemos hacer referencia a un ejecutivo externo o periférico.
¿Quién sería ese? Los padres, la familia, los hermanos, los profesores, los docentes, los psicólogos, los orientadores, las personas significativas que están alrededor de esa persona. Todos aquellos que median con su influencia en cómo esa persona va desarrollando y en la efectividad que va teniendo respecto al desarrollo de las funciones ejecutivas. Porque resulta además que las neurociencias nos dicen que existe una relación directa entre esas características de las habilidades de resolución de problemas, de toma de decisiones y la guía, el apoyo que da la familia, que da los adultos. Pensemos, y uno dice, pues sí, estilos disciplinarios. Todos sabemos la influencia que puede tener un estilo disciplinario sobreprotector o hiperhitleriano en el desarrollo de alguien, cuando no me dejan ni siquiera respirar, porque poquito se va a caer de ahí, pero mire que cuidado que tal cosa, pero es que mejor no se ensucie, pero es que mejor no se suba ahí, o venga y yo se lo hago, con todo el amor y la mejor voluntad del mundo. Pero ¿qué estoy haciendo ahí? Proporcionando tantísimo apoyo, tantísima guía, que no le estoy dando la oportunidad a ese cerebro y en particular a esa área prefrontal de que experimente retos, de que se enfrente a problemas para poder ir desarrollando esas funciones ejecutivas. En tanto menor es la edad del niño, ese proceso de neuromaduración de las zonas prefrontales va siendo no menos sino un poco más lento, porque de hecho estas áreas del cerebro son las que van madurando de último y más lento en las personas. Ahora esa edad se ha ido extendiendo de acuerdo con los conocimientos y aportes que dan las investigaciones. Antes se creía que era en la adolescencia, cuando ya teníamos características del cerebro adulto. Después se extendió que alrededor de los 20 años, después se dijo no, entre los 20 y los 22 años. Ya los últimos estudios neuropsicológicos nos dicen que es alrededor de los 25 años, de un momento a otro todos vamos a estar en plena adolescencia y proceso de neuromaduración otra vez. Pero ¿cuál es el hecho? Que esa zona no está prefijada desde el principio, que la exposición y la vivencia a los retos, y sí, seguimos cambiando de acuerdo con lo que vamos viviendo y con la guía, la orientación que vamos teniendo en ese proceso de desarrollo. Estas áreas siguen modificándose. De manera ideal, esa guía explícita y el apoyo del adulto debe irse disminuyendo hacia una supervisión y a un distanciamiento mayor conforme la edad incrementa. Cuando estamos chiquitillos necesitamos límites, estructura, una disciplina muy cercana, una vivencia de consecuencias también muy concreta, pero necesitamos más espacio para experimentar, lo que no implica de ninguna forma libertinaje, ni muchísimo menos, conforme vamos creciendo. De manera que, insiste, ¿quiere caerse el hueco? Pues cáigase el hueco. Ya, vio, eso de que nadie aprende y experimenta en cabeza ajena es realmente sustentado también por las neurociencias. Aprendo con mi cerebro y muchas cosas tengo que vivirlas, desgraciadamente, para darme cuenta, sí, tenían razón. Todo el mundo me lo dijo muchísimas veces, pero hasta que yo lo experimenté me di cuenta de eso. En las funciones ejecutivas tenemos también influencia de la individualidad y aquí vamos a realizar una actividad rápida, pero que también nos permite reflejar un poco esas diferencias individuales. Esta es parte de una prueba que se llama el Stroop y lo que vamos a hacer cuando yo cuente 3 es ir diciendo los colores de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿De acuerdo? 1, y todo el mundo así como en voz alta, oigamos. 1, 2, 3. Azul, rojo, azul, verde. Más rápido. Rojo, azul, verde. Rojo, verde, rojo, azul. Azul, rojo, azul, verde. Verde, rojo, rojo, azul, verde, azul. Ok. Ahora vamos a pasar y en la lámina siguiente no vamos a decir la palabra, vamos a centrarnos en el color de la tinta en la que está escrita la palabra y vamos a igual a decirlo todos al mismo tiempo. ¿Listos? Color de la tinta, no palabra.
distorsionó un poco y es realmente esperable. Porque por un lado, una de las explicaciones es que nuestros cerebros ya están alfabetizados y que poder dejar en segundo plano la influencia de la palabra, de la lectoescritura, es difícil, porque la lectoescritura, el aprender a leer y escribir, cambia el cerebro, cambia el cómo yo percibo las cosas. Pero otra explicación también la encontramos en esa individualidad de funciones ejecutivas, en las diferencias que existen entre las personas para inhibir, para autocontrolarse, para poder priorizar, para poder incluso llevar un ritmo de pronunciamiento o de enunciación verbal. Esas diferencias ejecutivas vienen dándose de nuevo en las diferentes edades y dentro de los diferentes grupos sociales, producto en muchísimo porcentaje de las diferentes vivencias que va teniendo cada uno. Las segundas funciones neuropsicológicas superiores son las de mentalización. Precisamente ayer conversamos con un grupo que cuando hablamos de funciones de mentalización hacemos referencia a lo que dentro de las neurociencias se denomina como psicología folclórica o neurociencia folclórica, que vendría siendo la inteligencia emocional. Y uno dice, sí, Gardner tuvo muy buena intención en eso de reconocer que todos tenemos diferentes capacidades, pero no podemos compartimentalizar el sistema nervioso ni sus diferentes funciones de la manera en la que se compartimentaliza. El conocimiento de las neurociencias no es compatible con el término de inteligencia ni con la forma en la que esta inteligencia pretende medirse, y basándose más en el estudio de la cognición social desde esas ramas de la psicología y utilizando como insumo el recurso que han proporcionado las neuroimágenes de cuáles son las áreas que se van activando y cómo van moldeándose esas diferentes áreas del cerebro cuando alguien se relaciona con otra persona, se ha adoptado ese concepto de funciones de mentalización para hacer referencia precisamente a todas esas habilidades que me permiten interactuar con el otro y hacerlo de una manera asertiva, propositiva y que me sea funcional, especialmente a mí y ojalá al resto. Cuando hablamos de esas interacciones sociales, las neurociencias también nos destacan que constituyen un factor fundamental para el desarrollo. Si algo necesita ese sistema nervioso es interactuar con los demás, el poder, de nuevo, vivir, alimentarse de aquello. Igual en el kinder en el que en la mañana andaba la tutora de apoyo o la tutora sombra que le dicen ahora detrás del chiquitillo y le decía, Machito, vea lo que está haciendo la teacher, vea tal cosa, y estaban practicando el acto de graduación o de clausura del fin de curso, y entonces estaban haciendo como una coreografía. La muchacha realmente insistía, apabullante, y Machito no la quería volver a ver. Pero cuando Machito volvía a ver a alguno de los compañeros y veía que estaba con los brazos arriba brincando, era como que hacía clic, y ahí sí, imitaba, reproducía lo que hacían nosotros. Sin duda eran figuras mucho más significativas que a veces en lo que uno mismo puede impactar en el niño o en el adolescente. Ese enriquecimiento y esa utilización o esa guía de cómo podemos utilizar la información que proporciona el entorno social es realmente importante en el proceso de desarrollo. Al igual que hablamos en las funciones ejecutivas, la lista de funciones de mentalización no es tampoco exhaustiva, pero sí encontramos en ella una guía que de manera similar a como mencionamos antes, nos permite ir profundizando y encontrar hacia dónde es pertinente que yo dirija los esfuerzos de apoyo con X o Y persona, desde elementos tan básicos como el cómo leo al otro, cuando me doy cuenta que lo que estoy haciendo le está afectando, le está perjudicando, le molesta o lo entristece, porque en muchas ocasiones nos encontramos, bastante frecuente, tal vez adolescentes que manejan esa teoría
de, sí, qué es lo que a los otros los hace sentir de X o Y forma, pero cuando ya implica el asumir las consecuencias de mis propios actos en el cómo el otro se siente, tengo dificultades. Ahí puedo ir ascendiendo y llegar a la empatía. Cuando uno está trabajando ese ponerte en los zapatos del otro, ese tratar de fomentar comportamientos prosociales, estamos hablando de fortalecer circuitos neuronales que constituyen esa base de las habilidades sociales, de la cual sabemos que una cosa o un nivel es tenerlo claro en uno mismo, otro diferente, el reconocerlo. Por ejemplo, saber, qué es lo que a mí me hace feliz, qué es lo que al otro lo hace feliz, y poner eso en práctica en el ambiente, realizando acciones que realmente realicen un cambio emocional hacia el experimentar algo agradable en los demás. Cuando vamos profundizando en estas funciones de mentalización, también el entorno tiene un elemento de peso muy grande. De hecho, todas las investigaciones que son interesantísimas de otra área de las neurociencias, que es la neuroantropología, nos dicen el cerebro es innatamente social y colaborativo, necesita de esas relaciones para poder aprender. Los estímulos ambientales, de nuevo, modifican a ese cerebro, y dentro de los estímulos ambientales incluimos otra vez a los pares o a todas aquellas personas significativas. La retroalimentación, y uno dice, por ahí encontramos también fundamento para muchos de los principios del análisis conductual aplicado. Conductismo, aquello tan frío, etcétera, pero resulta que sí. Pues cuando a mí me felicitan, cuando me siento importante, capaz de hacer algo, tengo mayor probabilidad de seguir presentando ese comportamiento. Pues sí, porque en el cerebro tengo circuitos de recompensa, y esos circuitos de recompensa están muy relacionados con la motivación que veíamos al principio. Por lo tanto, ese sentirme importante, esa función que en muchas ocasiones nos toca asumir, queriendo o no, de ser agentes promotores de resiliencia, de generar que el otro se crea y vea realmente que es capaz. En muchas ocasiones nos encontramos que somos nosotros la única persona que tal vez confía en la capacidad que ese niño o que ese joven tiene, que todo el ambiente en la casa, en el colegio o en la escuela es estarle serruchando el piso, o una serie de críticas y de castigos desde que se levanta hasta que se acuesta. Nadie le dice usted es capaz, usted puede, pero resulta que esa influencia verbal, tanto del conocimiento, del lenguaje gestual, del lenguaje que transmitimos, no necesariamente de forma explícita, eso se constituye en estímulos del entorno que son procesados y que pueden consolidarse en circuitos de memoria. Por lo tanto, tenemos realmente la posibilidad de cambiar y de influir significativamente en la vida de alguien. Y tenemos la tercera y última función neuropsicológica superior, que serían las funciones deductivas e inductivas, en las cuales hacemos referencia dentro de las neurociencias a las funciones de coherencia central, que nos van diciendo cuál es la forma en la que esa persona a las diferentes edades percibe el mundo, arma ese rompecabezas, que nos permite entender por qué cuando los niños están más chiquitillos se cierran en algunas cosas, se centran más en los detalles, pero que conforme se va creciendo se espera que uno vaya pasando a un proceso de análisis mucho más global, más amplio, que mi perspectiva incremente. Eso responde en mucho también a ese proceso de neuromaduración de las áreas prefrontales. En la coherencia central, de igual manera, encontramos influencia de las diferencias individuales. Si uno dijera, levanten las manos los que de primera entrada vieron el rostro de la anciana en la imagen. Tenemos dos. Y los que vieron a la muchacha en el dibujo,
uno esperaría que el resto, y los que no han visto nada, entonces, ok, les damos un poco más de chance, porque hasta el tiempo de decodificación es importante. Esas imágenes que andan circulando por todo lado, si identifica usted una o dónde está la imagen del dueño del perro dentro del dibujo del perro, o los que vienen de estos de dimensionales y que usted lo mueve y hace disco y entonces los pajaritos o las mariposas salen volando. Gente como yo que en la vida hemos podido ver ninguno de esos, y otros que dicen, pero mira qué maravilla y cómo se mueve. Esa forma, ese estilo de armar rompecabezas es muy, muy individual. ¿Encontraron el rostro del dueño dentro de la cabeza del perro? ¿Ven? Sí. Y otro, no. Ok, por aquí tengo el sombrero, el ojo, la nariz y el perfil. Está como inclinado. De acuerdo con ese conocimiento de la coherencia central, lo que nos dicen las neurociencias, y con esto vamos cerrando, es que aprendemos aquello que es lógico, que tiene sentido, a lo cual nos es fácil darle significado y que no es realmente importante porque eso no es compatible con el proceso de desarrollo del sistema nervioso y con el cómo aprendemos saturar y saturar de información, el correr esas enormes maratónicas que se pegan ahora tanto en las escuelas públicas y aún más en las privadas, porque el cerebro necesita tiempo para digerir, necesitamos tiempo para procesar el cómo resuelvo problemas, el cómo aprendo formas distintas de relacionarme con los demás. Llegamos así al recorrido de todo este proceso y recalcando otro que es, me parece a mí como uno de los bastiones que sustentan nuestro trabajo cotidiano, y que es la existencia de la plasticidad cerebral. Con enorme frecuencia somos nosotros los que tenemos en nuestras manos los casos más difíciles, los que fulano no quiere y la otra no quiere y le llegan a uno, y como decíamos, nadie cree en ese niño o en ese muchacho, pero ahí estoy yo y llega a mi consulta. Es uno el que tiene que confiar, esa persona puede cambiar, puede aprender, y lo hace porque existe precisamente la plasticidad cerebral, porque ese sistema nervioso no es estático, cambia dinámicamente. Esas neuronitas están percibiendo, están formando circuitos distintos, remodelando las memorias, y somos nosotros promotores de ese proceso de aprovechamiento de la plasticidad cerebral en cada una de las personas con las que trabajamos. Terminamos la pequeña maratónica por aquí.